Buenos días, hermanos, bienvenidos a este segmento de Meditación y Befi, Caminando por Fe. Qué bendición, hermanos, verlos nuevamente y gracias por la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares a través de este video. Y bueno, hermanos, vamos a ir viendo este tema que hemos iniciado, las marcas en la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Cómo Jesús a lo largo de su ministerio aquí en la tierra, Él enseñaba de una forma que impactaba a la gente que lo rodeaba. Empezamos esta semana hablando, ¿verdad? Que Jesús, aparte de hacer una diferencia histórica y trascendental con su resurrección, también lo hizo en su forma de enseñanza. Jesús fue amado por unos y odiado por otros, pero tuvo que ver mucho cómo Él enseñaba. Incomodaba a la gente, Él amaba a la gente, pero también Él transmitía un mensaje, ¿verdad? Que Él cuando se paró, ¿verdad? Y como lo escribe Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús en su ministerio siempre trató de hacerse entender a la gente y llamar a la gente. Habíamos visto que una de sus características era su personalidad, como Jesús, ¿verdad? Sin intención de querer imitar a nadie, él mismo, ¿verdad? Hizo su estilo propio de cómo enseñó, cómo llegaba a la gente y por eso la gente lo respetaba. El versículo que estábamos viendo, que es el que hicimos lema para esta semana, Mateo 7, versículo 28, dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente, posiblemente años ya viendo la hipocresía de los maestros de la ley, de los fariseos, de los escribas, y viendo a Jesús que él vivía o aplicaba lo que enseñaba, eso marcó a la gente. Después vimos también que Jesús en su enseñanza tenía un mensaje simple pero profundo. Y no es contradictorio, porque vemos que en cada una de sus enseñanzas él trataba de, con lo que había en el entorno, él podía enseñarle a la gente de su propia forma en que ellos vivían. A veces cuando nosotros leemos la palabra de Dios tenemos que ir a un diccionario bíblico o buscar una concordancia porque no entendemos el entorno, de la circunstancia, de la forma en que la gente ahí vivía. Pero Jesús enseñaba de una manera sencilla pero a la vez profunda. Era algo que los dejaba marcados y de cierta forma, como decimos, lo dejaba picado para que el siguiente día o la siguiente vez la gente fuera a escuchar. Y eso es algo que hoy en día se está perdiendo en las iglesias, como ahora las iglesias solamente te tienen, pero no enseñan, no hacen que la gente se interese por la iglesia para seguir aprendiendo. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver en otro distintivo más, otra marca más de la enseñanza de Jesús, que Jesús también en su ministerio, ¿verdad? Cuando él hablaba con la gente, cuando él enseñaba, sabía lo que la gente necesitaba. Y quiero ver, hermanos, rápidamente dos ejemplos en la palabra de Dios, ahí en Juan capítulo 3. Acompáñenme en Juan capítulo 3. Y vamos a ver este ejemplo, hermanos, de Nicodemo. Dice en el versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nada puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y vemos, hermanos, que aquí parece que son dos tipos de conversaciones. Entra Nicodemo, dice la Biblia que llegó de noche, ¿verdad? Y empieza a tener un diálogo con Jesús. Y Nicodemo empieza en cierta forma a alabarlo y decirle: tú eres maestro, tú haces todas estas cosas. Pero ahí en el 2.25 acaba diciendo: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús de antemano, en su doble naturaleza, él sabía lo que el hombre pensaba. Entonces cuando viene Nicodemo a Jesús y empieza a tener esta conversación, empieza a darse cuenta Jesús que no era la razón por la cual había venido. Todos leemos el versículo 1 y pensamos que Nicodemo venía tal vez a halagar a Jesús, a ver que en cierta forma a echarle flores, pero Jesús sabía cuál era su verdadera necesidad. Y no le contesta lo que le pregunta en el versículo 1, sino que se va directamente al grano de lo que Nicodemo quería saber. Él quería saber cómo se podía ser salvo. Y le dice: Jesús, te es necesario nacer de nuevo. La importancia de que Jesús sabía qué es lo que la gente ocupaba. El otro ejemplo, hermanos, que tenemos ahí es igual ahí en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana. El versículo 9 dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le dirías y él te daría agua viva. El versículo 13: y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva, que salte para vida
eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tengas sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Esta mujer también, ¿verdad? Jesús hablando con ella, y esa mujer tiene una necesidad. Lo que nos habla sobre este contexto de esta historia es que ya sabía Jesús de antemano, él planeó tener este encuentro con esa mujer, porque sabía qué hora iba a llegar, y esta mujer solamente tiene una necesidad física, que era el agua. El agua posiblemente la llevaba a su casa para hacer su quehacer o las cosas que ocupaba, pero Jesús le demuestra una necesidad aún mayor, el agua de vida. Y no solamente le dice cuál es su necesidad, sino qué cosas tiene que cambiar para poder obtener esa agua de vida eterna, porque la mujer se interesa y dice, yo quiero, Señor, esa agua. ¿Cómo lo hago para conseguirla? Pero Jesús le marca también la necesidad que tenía de dejar la vida que llevaba. Dice que no tiene marido, pero Jesús sabía, ¿verdad?, cuál era la condición de esta mujer, de todo el pasado que ella tenía y las cosas que tenía que cambiar. Y al final vemos de esta historia cómo esta mujer sale sorprendida y va y predica a otros y trasciende a lo largo por esta decisión que ella tomó. Porque Jesús, hermanos, sabe lo que necesitamos. Y a lo largo de tantos y tantos personajes que la Biblia nos marca, esos encuentros que tuvo, podemos pensar en un Zaqueo también, que él en cuanto recibió a Jesús en su casa, cómo cambió su vida, cómo él hizo las cosas diferentes. Podemos pensar, ¿verdad?, en una Marta, una María, ¿verdad?, que llegaba a su casa y les enseñaba y cómo la gente estaba ansiosa de poder escuchar al maestro. Porque, hermanos, y hoy en día, porque queremos que la palabra de Dios aún sigue siendo viva y eficaz y sigue trascendiendo generaciones y historias y sigue teniendo ese poder. Hoy, hermanos, en este día también la palabra de Dios puede ayudarnos y sigue enseñándonos. Y siempre que se va la palabra de Dios y siempre que se predique de Jesús, hermanos, siempre el Espíritu Santo va a obrar de tal manera que, hermanos, vamos a saber lo que necesitamos. Qué triste, hermanos, que usted vaya a una iglesia, se congregue y no sepa qué es lo que Dios quería que usted cambiara. Que se preocupe más por lo que otros debieron de haber escuchado y usted no cambia en su vida. No, la palabra de Dios y las enseñanzas de Jesús siempre nos enseñan a qué es lo que debemos de cambiar y qué es lo que necesitamos, hermanos. Y esperamos, hermanos, que este video haya sido de bendición. Nos vemos aquí el día de mañana para seguir viendo este tema, las marcas de la enseñanza de Cristo, hermanos. Que Dios les bendiga.